Preparémonos entonces para ir a nuestro texto. Hoy tenemos un texto corto, solamente a capítulo 2 de Filipenses, del versículo 19 al 24. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 19 al 24. Mis hermanos, somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo, una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Me acompañan, por favor, al versículo 19 del capítulo 2 de Filipenses. Nos dice aquí la palabra del Señor: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Amén. Vamos a dejar aquí, mis hermanos. El texto nos muestra realmente dos hombres, pero vamos a considerar hoy solamente a uno, mis hermanos. Recordemos entonces el contexto de la epístola. Recordemos que la epístola fue escrita desde Roma mientras Pablo está prisionero allí, y que a Roma llega Epafrodito, viene de la iglesia de Filipo, trae una ofrenda especial que los hermanos le han enviado a el gran apóstol y misionero Pablo. El apóstol entonces, en gratitud, se toma su pluma y comienza a redactar esta carta, esta epístola, comienza a redactarla. En la redacción, el apóstol Pablo, realmente el tema principal es el regocijo en medio de la tribulación, el gozo a pesar de las dificultades. En ese sentido, el apóstol aquí, en esta porción que vamos a estar mirando, nos muestra con claridad que él está preocupado por la iglesia, pues él había sido el fundador de la iglesia, la agencia humana para fundar la iglesia en Filipo, ¿cierto? Entonces, él ahora está prisionero, hay algunas dificultades en la iglesia, aunque pues la iglesia no se había olvidado de él, pero hay algunas dificultades en la iglesia y él quiere de alguna manera enviarles regocijo. Les envía la carta, pero no solamente les envía la carta, sino que les anuncia también que les va a enviar un delegado, un representante. En el texto que leímos, mis hermanos, ese representante o delegado se llama Timoteo. Mis hermanos, es fascinante ver la vida de este muchacho. Es fascinante ver esta vida, mis hermanos. A ver, todos nosotros un día tuvimos o reconocemos que tuvimos el nuevo nacimiento, un día, hermanos. Si pensamos en los años que tenemos de caminar con el Señor, bueno, podemos evaluar cierta madurez. Podemos darnos cuenta que hemos avanzado en algunas áreas, en otras áreas no hemos avanzado mucho, pero ahí estamos. Pero el punto principal es que no estamos en el mismo punto. Así como el nacimiento natural, hermanos, tenemos la fecha de ese nacimiento natural y no estamos en la misma condición como cuando nacimos, mis hermanos. Igualmente sucede con el nacimiento espiritual. El día que el Señor Jesucristo, que fuimos engendrados por Dios a través de la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo, también hoy debe haber ya un cierto recorrido. Hermanos, les invito a que contemplemos un poco a este muchacho llamado Timoteo y su vida, su recorrido. Miraremos entonces su origen, miraremos su vida de mentoría,
porque es necesario que tengamos mentores en nuestra vida cristiana. Un mentor es un líder que nos ayuda a ver una perspectiva más amplia cuando tenemos una confusión mental y no sabemos qué decisión tomar. Dios le ha dado a la iglesia unos hombres maduros. Pueden ser los pastores, los ancianos, los líderes, los misioneros o cualquier creyente maduro que nos ayuda a ampliar la perspectiva de una situación. Muchas veces no sabemos cómo aplicar la palabra de Dios a una situación específica. Por lo tanto, necesitamos en ese momento alguien con madurez que nos ayude en ese sentido. Por lo tanto, esa persona es un mentor. Mis hermanos, Timoteo, su origen. Para contemplar su origen, mis hermanos, vayan por favor a Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 3. El origen de este muchacho Timoteo. Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 3. Nos dice la palabra del Señor así. Después llegó a Derbe y a Listra, hablando de Pablo, y había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, mis hermanos, el origen de este muchacho Timoteo. No nos dice con certeza el texto en qué momento Timoteo había creído en el Señor. Lo que nos dice Hechos es que Pablo llega allí, a esta región. Él llega a este lugar, a Listra, Derbe y Listra, dentro del plan misionero. Él llega allí. Cuando llega allí, se encuentra con este muchacho. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí? Primero, lugar de residencia, Listra. Hechos 16:1. Lugar de residencia de Timoteo, Listra. Su cosmovisión religiosa, es decir, ¿cuál era su creencia? ¿En qué o en quién creía? ¿O era seguidor de quién? El mismo versículo 1 de Hechos 16 nos indica que su cosmovisión religiosa era un discípulo de Cristo. Hermanos, y esto comienza a delinearnos algo glorioso, algo precioso. Cosmovisión religiosa, discípulo de Cristo. ¿Quiénes eran sus padres? También lo podemos ver en el versículo 1 de Hechos 16. Sus padres, nos dice el texto, que su madre era una mujer judía, creyente desde luego, pero su papá era un griego, por lo tanto, un pagano. De manera que tenemos aquí un matrimonio mixto, un creyente con un inconverso. Sin embargo, nos indica que su madre había hecho un muy buen trabajo y en otro texto nos indica que su abuela había cooperado en la formación espiritual de Timoteo. Su abuela Loida y su madre Eunice. Así que hay aquí un creyente a pesar de que su madre es creyente y su padre es un pagano. ¿Qué otra cosa podemos ver de Timoteo con respecto a su origen? Podemos contemplar la reputación de práctica cristiana.
Hermanos, en esta reputación de práctica cristiana nos indica el mismo versículo 2 de Hechos 16, que daban buen testimonio de él en varios lugares. ¡Qué precioso! Mis hermanos, en varios lugares. Nos dice ahí claramente en Hechos 16, nos dice versículo 2, y daban buen testimonio de él. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Qué rico, qué bueno, mis hermanos, que nuestro testimonio trascendiera en los barrios, nuestra ciudad, el departamento y, ¿por qué no?, el país completo. Pues aquí tenemos, mis hermanos, una reputación sin duda de este muchacho. No era cualquiera. Vemos a un muchacho seguramente con una cierta madurez, al punto que hablaban bien de él en varios lugares. 4 aspectos importantes respecto a su origen: su residencia, su cosmovisión religiosa, sus padres y su reputación de práctica cristiana. Y esto entonces nos lleva a contemplar nuestro segundo punto. ¿En qué consiste ese segundo punto? En su vida de mentoría. Sí, su vida de mentoría. ¿Al lado de quién creció Timoteo? ¿Al lado de quién? ¿Quién fue su mentor? ¿Quién fue aquel creyente maduro que invirtió en la vida de este muchacho? Bueno, hermanos, el mismo versículo 3 de Hechos 16 nos dice que su mentor fue el apóstol Pablo. Nos dice claramente ahí que cuando Pablo llegó y se encontró con este muchacho, inmediatamente Pablo fijó su mirada en él y seguramente pensó: hay aquí un potencial relevo cuando yo ya no esté. Hermanos, esto es apasionante para mí, porque venimos orando en la misión MER, venimos orando precisamente por nuestro relevo generacional. Hay un momento en que ya no estaremos. Hay un momento en que los líderes ya no están. Y es una constante que puedo ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Cuando el líder está ahí, cuando los líderes están ahí y ya no van más, el otro está listo, el sucesor está listo. Lo que veo aquí, mis hermanos, es que Pablo fija la mirada en este muchacho y me hago la pregunta: ¿qué vio Pablo o por qué Pablo se interesó en este muchacho de tal manera que quiso que se fuera con él, que quiso invertir sus recursos en él para formarlo? ¿Qué vio él? Bueno, el texto no lo dice con claridad, pero creo que el hecho de que el texto nos dice con claridad que daban buen testimonio los hermanos de él en Listra y en Iconio, en varias partes, yo creo que eso dice mucho. Tiene que ver, mis hermanos, la reputación cristiana que tiene este muchacho. Su vida de mentoría, entonces, o su mentor es Pablo. Que vemos aquí dentro de su vida de mentoría, el rol en la obra de Cristo, como nos lo muestra la palabra de Dios en distintos textos, pero especialmente en Filipenses capítulo 1 y versículo 1, respecto a su rol en la obra de Cristo, nos dice que Timoteo es un siervo de Cristo. Hermanos, ¿qué se diría de nosotros si alguien se sentara a escribir sobre nosotros? Si nosotros ya no estuviéramos y alguien quisiera escribir una biografía de nuestras vidas, ¿qué dirían? ¿Qué escribirían?
podrían decir respecto a su rol en la obra, podrían decir, es un siervo de Cristo o fue un siervo de Cristo, murió haciendo la obra de Cristo. Bueno, este era el rol de Timoteo. Pero otro aspecto que podemos también contemplar de Timoteo es su actitud frente a la enseñanza de su mentor. Escúchelo bien. Su actitud frente a la enseñanza de su mentor. Nos dice segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 10 lo siguiente, y lo dice el apóstol Pablo: pero tú has seguido, escribiéndole a él, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Mis hermanos, su actitud frente a la enseñanza de su mentor es que era un seguidor de las enseñanzas. Él guardaba las enseñanzas. Él estaba siendo formado por Pablo y muy seguramente va a haber un momento en que nos lo muestra. Segunda a Timoteo, nos lo muestra Pablo al final, indicándole: Timoteo, yo estoy para morir. Tal vez yo ya no voy a salir con vida de aquí, de la prisión. Timoteo, tienes que continuar lo que has escuchado de mí. Eso sucede al final. Es bastante conmovedor e importante ese paso de la antorcha a Timoteo. Bien, su actitud frente a la enseñanza de su mentor es que él es un seguidor de las enseñanzas, de la doctrina, de la conducta, del propósito, de la fe, de la longanimidad, del amor, de la paciencia. Mis hermanos, pero hay otro aspecto importante que podemos ver acerca de Timoteo, y es la referencia que da de él su propio mentor, es decir, el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 16 y versículo 10, escuchemos a Pablo. Él le dice a los hermanos en Corinto, les dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Qué tremenda referencia, hermanos. Hoy, cuando prácticamente ya no se confía en nada ni en nadie, ni en la palabra de las personas, sino que se pide referencias, cartas de recomendación. Imagínense esta recomendación que reciben los hermanos de la ciudad de Corinto acerca de Timoteo, mis hermanos. Esa referencia, lo repito otra vez: mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Recíbanlo como si fuera yo mismo, porque él está involucrado en la misma misión. Él es mi pana. Recíbanlo bien, trátenlo bien, que se sienta seguro. Él era un muchacho al parecer tímido. Vemos su carácter en las 2 epístolas que le son dirigidas a él cuando él es el pastor en la ciudad de Éfeso. Parece que era un hombre algo tímido. Entonces, el apóstol aquí da la referencia de que los hermanos lo trataran de tal manera que él se sintiera seguro, que él se sintiera tranquilo. Romanos capítulo 16 y versículo 21 dice: os saluda Timoteo, mi colaborador. Los saluda Timoteo, mi colaborador. Estamos contemplando, mis hermanos, la referencia que da su mentor sobre él, sobre Timoteo. Pero veamos también en cuanto a la relación con su mentor. ¿Cómo era la relación entre los dos? Porque estamos viendo en el anterior punto la referencia que da el mentor de él. Pero la relación entre ellos, ¿cómo era? Primera a los Corintios capítulo 4 y versículo 17, Pablo nos dice lo siguiente:
Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual le recordará mi proceder en Cristo de la manera que yo enseño en todas partes y en todas las iglesias. Qué tremendo. La relación de Pablo con Timoteo era una relación de padre a hijo. Esa era la mirada que tenía Pablo de Timoteo. Este muchacho se ha dado al querer tanto del apóstol Pablo que él dice, él es mi hijo amado. Él es un fiel en el Señor. Él les va a recordar lo que yo les he enseñado y lo que yo enseño por todas partes. Yo lo estoy enviando, pero Él les va a recordar todo eso. Qué linda relación del mentor con su mentoreado. Hermanos, nos es necesario pensar, reflexionar en la gran necesidad que tiene la iglesia de hombres de esta manera. Y estoy hablando de Timoteo. Pero déjeme decirle que Tito capítulo 2 me muestra también allí el perfil de una mujer que puede ser mentora de mujeres. Así que aquí estoy hablando de Timoteo porque es lo que me muestra el texto allá en Filipenses. Pero hermanos, la iglesia necesita hombres y mujeres con un carácter maduro para ayudar a la iglesia. No es un trabajo exclusivo de los pastores, no, señor. Aquí nos dice, mis hermanos, entonces, respecto a la relación con su mentor, es un hijo amado y fiel. Pero también vemos aquí en su vida de mentoría como servidor de Dios. Como servidor de Dios, él, ¿qué papel juega? Bueno, mis hermanos, primera a los Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 2 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarles y exhortarlos respecto a vuestra fe. En el versículo 6 dice, pero ahora Timoteo ha regresado de la ciudad de Tesalónica y nos ha contado que ustedes se aman unos a otros y no han dejado de confiar en Dios. También nos dijo que ustedes nos recuerdan siempre con cariño y que desean vernos así como nosotros deseamos verlos a ustedes. Nos lo dice la traducción al lenguaje actual. De manera que como servidor de Dios, Timoteo es un delegado, es un representante del apóstol en Tesalónica. Él va representando al apóstol porque el apóstol no puede ir, él va, cumple la misión y cuando regresa, él trae buenas noticias de la iglesia de Tesalónica al apóstol Pablo. Entonces, hermanos, qué tremendo trabajo que cumple este muchacho. Un tremendo trabajo, mis hermanos. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último aspecto que estamos contemplando y muy concretamente lo vemos aquí en los versículos 20 al 24. Fije su mirada en Filipenses capítulo 2, versículos 20 al 24. Nos dice entonces en el versículo 20 su actitud frente a la predicación del evangelio. Hermanos, sí, su actitud frente a la predicación del evangelio, que en última instancia es a lo que le apuntamos o le debemos apuntar cuando estamos formando hombres, cuando estamos entrenando hombres. Cuando estamos entrenando la iglesia, finalmente lo que deseamos es hombres y mujeres apropiados de la predicación del evangelio. De manera que podemos ver ahí en pantalla, mis hermanos, su origen, su vida de mentoría y por último, su actitud frente a la predicación del evangelio. Bueno, mis hermanos, versículo 20, primera parte, miren lo que dice. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Miren el versículo 19.
respecto en el Señor, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Veamos parte por parte de este muchacho. Lo primero que vemos aquí es que es del mismo ánimo que su mentor. A estas alturas nos encontramos a un muchacho tan bien entrenado por su mentor que Pablo se atreve a decirle a los filipenses: no tengo a nadie hasta ahora que tenga el mismo ánimo que yo. Qué tremendo esto, hermanos. Es decir, cuando habla del mismo ánimo, habla de la misma perspectiva divina, de valores, la misma mentalidad en cuanto a las convicciones. Necesitamos en la iglesia hermanos con la misma mentalidad, hombres y mujeres con la misma mentalidad en convicciones. Las convicciones de la palabra de Dios, que no negocien la palabra de Dios, que no negocien la palabra de Dios. Pablo dice de él: no tengo a nadie con el mismo ánimo, solo él. En el mismo versículo 20 encontramos un segundo aspecto: el mismo interés de su mentor por los creyentes. Dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. El mismo ánimo, o sea, la misma mentalidad, pero ahora el mismo interés por los hermanos. Él, cuando nos dice Pablo aquí que sinceramente se interesa, lo que quiere decir es que él es genuino. Genuinamente, él no finge. Ay, voy a aparecerme a este Pablo a ver si me aceptan en la iglesia y para que digan que yo también soy un duro como él. No. Pablo está diciendo que él es genuinamente, que él es genuino y se interesa, o sea, se preocupa por los hermanos. Hermanos, su actitud frente a la predicación del evangelio, del mismo ánimo, en el mismo interés de su mentor por los creyentes. Tercero, el mismo interés en lo que es de Cristo. Mire el versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué tremendo esto que está diciendo Pablo de Timoteo. El mismo ánimo, el mismo interés por los hermanos, ahora el mismo interés por la obra de Cristo, el mismo interés por lo que le corresponde al asunto, los asuntos del reino. ¿Se acuerdan que Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido? Bueno, es algo que está practicando aquí este muchacho Timoteo, y Pablo lo está diciendo de él. Vemos otro cuarto aspecto en el versículo 22, y es el mismo enfoque en el evangelio. Nota lo que dice: pero ya conocéis los méritos de él, es decir, la prueba de su autenticidad, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Qué tremendo, hermanos, qué hoja de vida, qué currículum vitae el de este hombre, ¿cierto, hermanos? Como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio, el mismo enfoque. Y por último, versículos 23 y 24, nos encontramos el digno representante de su mentor.
Es decir, como si Pablo nos estuviera diciendo de Timoteo, finalmente nos estuviera diciendo de él, Timoteo, es mi reemplazo cuando yo ya no esté. Nota lo que dice. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. Y es así como termina estos versículos, estos cortos versículos de sobre Timoteo. Mis hermanos, qué gran necesidad tenemos de mentores como Pablo, pero también de personas que se permitan, que se dejen mentorear como Timoteo. Miren hasta dónde llega un hombre o un creyente o una creyente que humildemente se deja formar, se deja entrenar, se deja mentorear. Miren hasta dónde llega, mis hermanos. Lo que finalmente Pablo está diciendo es a este del que les he hablado, que yo espero enviarles pronto. Yo se los voy a mandar allá, mientras que yo voy si puedo ir. Yo confío que pueda ir, pero en el caso de que no pueda ir, ahí les envío al representante. Es como si fuera yo. Mis hermanos, que el Señor nos ayude en esto, de encontrar hombres y mujeres para preparar, para entrenar en la obra del Señor, para avanzar la obra del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor. Señor, con gran emoción y convicción podemos notar, podemos ver, Señor, lo que tú, oh Dios eterno, haces en nosotros, Señor. Lo que vemos allí con Timoteo es tu gracia, Señor amado. Aquella misma gracia que lo salvó a él es la misma gracia que nos salvó a nosotros, Señor. El mismo camino de madurez cristiano de Timoteo es el mismo camino que nosotros estamos recorriendo hoy. Hoy no tenemos a Pablo como mentor, pero tenemos al Espíritu Santo de Dios y las Escrituras, Señor mío. De manera que no podemos nosotros llamarnos a engaño o decir que no podemos tener esa misma estatura. No, hoy tenemos tu palabra igualmente, Señor mío. Y por eso te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Allí hay